Un anciano ató a tres cachorros de pastor alemanes caninos indefensos a un árbol. Entonces un soldado hizo algo impensable. Se les dejó morir. Tres cachorros de pastor alemanes, apenas lo suficientemente mayores como para caminar, estaban atados a un árbol con una cuerda delgada, abandonado bajo el sol abrasador, sin comida, sin agua, sin esperanza. La gente pasó. Algunos miraban, algunos sacudieron la cabeza, pero nadie se detuvo, hasta que un soldado, el hogar desde el despliegue que transporta heridas invisibles, las vio. Lo que hizo a continuación lo cambió todo. Esta historia restaurará su fe en segundas oportunidades, lealtad y el vínculo inquebrantable entre un guerrero y las almas sin voz que eligió para salvar. Antes de comenzar, asegúrese de suscribirse al canal, como este video, y activar las notificaciones. Eso nos ayuda a traer historias más inspiradoras como esta directamente a tu corazón. Era el tipo de calor que te robó el aliento, el resplandor seco y despiadado del fin de verano en una pequeña ciudad rural a las afueras del Paso, Texas. Del tipo que rompió la tierra y envió incluso las aves silvestres a esconderse. Pero para los tres pequeños cachorros alemanes de pastor atados a un árbol de mezquite en el borde de un lote cubierto de vegetación, no había lugar para esconderse. Apenas tenían 6 semanas de edad. Sus patas demasiado grandes para sus piernas frágiles, sus oídos aún no estaban completamente de pie. El más antiguo, un cachorro recubierto de oscuro con ojos curiosos, dejó escapar un pequeño grito, no del dolor sino del pánico. Sus hermanos, uno marrón arenoso, el otro con un parche blanco en el pecho, azotaron en respuesta. Las cuerdas cavaban en sus cuellos mientras se torcían, confundidos, hambrientos y desesperados por la madre que había desaparecido hace horas. El hombre que los dejó no había dicho una palabra. El viejo vecino al otro lado de la calle observó desde detrás de una cortina, sacudiendo la cabeza con incredulidad silenciosa. Ella había visto al hombre conducir en su camioneta oxidada, salir sin urgencia y atar a los tres cachorros al árbol con un trozo de cuerda desgastado. Se limpió el sudor de su frente, miró a su alrededor y luego regresó al camión y se fue. Así, ella había llamado al control local de animales, pero nadie respondió. En el fondo, ella no creía que alguien llegara a tiempo, no en un lugar como este, no para tres perros no deseados. Pero alguien más viene. El sargento de personal Daniel Reyes solo había estado en casa durante 12 días después de 8 años en el ejército y 2 despliegues en el extranjero. Había regresado a la propiedad de su difunto padre para resolver la propiedad, tal vez, solo tal vez, descubrir cómo se veía la vida como civil. El pequeño pueblo contenía ecos de su infancia, pero todo se sentía diferente ahora, más loco, más vacío, como la parte de que solía pertenecer aquí había sido reemplazada por algo más duro, algo marcado. Esa tarde, Daniel caminaba solo por el camino de tierra. Sus botas se agitaban del polvo mientras escaneaba el horizonte por el hábito. No tenía la intención de caminar lejos, lo suficientemente solo como para despejar su mente de la constante construcción de presión en su pecho. El silencio solía calmarlo. Ahora hizo sonar sus oídos. Fue entonces cuando lo escuchó. Un grito débil y roto. Luego otro. Al principio, pensó que estaba en su cabeza, otro fantasma de memoria. Pero vino de nuevo, agudo, real. Siguió el sonido a través del lote, más allá de una cerca rota, hasta que los vio. Tres cachorros, atados, jadeando, apenas movidos. El aliento de Daniel atrapado en su garganta. Se corrió hacia adelante y cayó de rodillas. El olor lo golpeó primero. Una mezcla de sudor, suciedad y algo peor, deshidratación, miedo. El marrón estaba acurrucado, los ojos glaseados, apenas conscientes. El más pequeño se estremeció en su sombra, pero la más antigua, la cubierta oscura, trató de pararse, gruñendo débilmente. El corazón de Daniel se rompió. Fácil, susurró. No te voy a lastimar. Sacó un pequeño cuchillo de su bolsillo y cortó las cuerdas, con cuidado de no asustarlos. Uno por uno, los cachorros se derrumbaron en sus brazos, enroscados bajo el pelaje, demasiado ligero, demasiado tranquilo. Abrió su cantina y vertió un pequeño goteo de agua en su mano, ofreciéndolo suavemente. Bebieron como si no hubieran probado nada en los días. Miró a su alrededor. ¿Quién haría esto? Su puño se apretó cuando la ira se elevó en su pecho, mal y temblando. Pero más que eso, sintió algo más profundo. Algo que atrajo a un lugar dentro de él. Pensó que había enterrado con su uniforme. La responsabilidad. Recogió a los cachorros en sus brazos, acunándolos como piezas rotas de algo sagrado. ¿Vienes conmigo?, murmuró. He visto demasiado para alejarse de esto.
Mientras caminaba de regreso hacia su camioneta, el cachorro más pequeño levantó la cabeza ligeramente, descansando su barbilla sobre su muñeca. Daniel aún no lo sabía. Pero esto no era solo un acto de rescate, fue el comienzo de la curación para ellos y para él. Daniel no tenía un plan. Nunca antes había criado cachorros. El ejército lo había entrenado para manejar explosivos, navegar por terreno hostil, sobrevivir bajo fuego, pero no como cuidar a 3 cachorros temblores y desnutridos que lo miraron como si fuera su última esperanza. Los trajo al viejo garaje de su padre, un espacio que todavía olía a aceite de motor, aserrín y moda de recuerdos. Limpió una esquina, dejó 2 viejos sacos de dormir y colocó suavemente los cachorros adentro. Eran tan livianos, demasiado ligeros. El más pequeño, el que tenía el parche blanco en su pecho, apenas respondía. Ella gimió cada vez que Daniel se movía, como si esperara dolor. Él se arrodilló a su lado, abriendo una lata de comida húmeda para perros que había recogido en el camino de regreso de la ciudad. Ni siquiera sé tus nombres, susurró. Metió sus dedos en la comida y la llevó a la boca del cachorro más pequeño. Al principio, ella se estremeció, luego lentamente su lengua cepilló sus dedos. Su pequeña mandíbula funcionó débilmente. Los otros 2 siguieron, el marrón que comía hambriento y el de la cubierta oscura que nunca rompió el contacto visual con Daniel, incluso cuando se tragó cada bocado. Daniel se sentó contra la pared y exhaló profundamente. No se había dado cuenta de lo tenso que había sido su propio cuerpo. Era como si algo dentro de él se hubiera encerrado desde que llegó a casa, ya que el funeral, desde el silencio. Miró a los 3 cachorros, acurrucados en la manta ahora. Sus barrigas se levantaban y bajaban con respiraciones lentas e inestables. Había algo frágil al respecto. Algo honesto. Más tarde esa noche, el más pequeño comenzó a llorar. Un gemido delgado y roto que resonó en el garaje y directamente al pecho de Daniel. Se sentó al instante, el corazón latía como solía hacerlo durante las patrullas nocturnas. Se movió hacia ellos instintivamente, revisándolos por signos de dolor, lesiones, angustia. Ella estaba temblando. La recogió suavemente, envolviéndola en la esquina de su sudadera y sosteniéndola contra su pecho. «Está bien», murmuró. «Estás a salvo ahora, lo prometo». Ella se calmó, y por primera vez en meses, también lo hicieron sus pensamientos. A la mañana siguiente, Daniel se despertó rígido, todavía sentado contra la pared, el pequeño cachorro de parches blancos dormidos en el ladrón de su brazo. Los otros 2 estaban rizados a sus pies. Parpadeó contra la luz del sol que corría a través de la ventana de garaje rota. No había planeado mantenerlos. Esa no era la idea. Había asumido que una vez que estaban lo suficientemente sanos, llamaría a un grupo de rescate o tal vez alguien de la base que sabía sobre perros de trabajo. Estos no eran cualquier perros. Pude decir por la forma en que se movían, incluso débiles, como eran, sus líneas de sangre eran fuertes. Estos fueron caninos criaron pastores alemanes, probablemente de una camada destinada a la policía o al trabajo militar. Alguien había pagado mucho dinero por ellos y alguien todavía los había tirado. No podía entenderlo. Más tarde esa tarde, Daniel trajo a los cachorros a la casa por primera vez. El lugar había estado vacío desde que su padre falleció. Muebles cubiertos de polvo, viejas tazas de café todavía en el mostrador, correos sin abrir apilado. Nunca había sido realmente un hogar. Desde que la madre de Daniel murió hace años, su padre se había enfriado, como Daniel con el tiempo. Pero mientras los cachorros exploraron la sala de estar, tropezando con sus propias patas, olfateando las piernas de la mesa y ladrando suavemente sus reflejos en el vidrio de la chimenea, algo comenzó a cambiar. Trajeron calidez, ruido, vida. Daniel se encontró riendo, una risa real, completa y sorprendida, cuando Marrón corrió a toda velocidad en una canasta de lavandería y se volcó. El cubierto oscuro ladró en protesta, luego se sentó a Said y don Daniel, moviendo la cola, los ojos afilados y llenos de algo que se sintió inquietantemente familiar. Enfoque. Lealtad. Daniel se agachó y acarició la cabeza del cachorro. «Eres un problema», no, dijo. «Pero tienes pelea. Me gusta eso». No se había dado cuenta del vacío que estaba hasta que algo llenó el espacio. No eran solo los cachorros los que estaban curando algo en él. Algo roto y enterrado había comenzado a agitarse, un comienzo para todos ellos. Habían pasado 3 días desde que Daniel trajo los cachorros a la casa de su padre, y ya sentía que algo estaba cambiando, no solo en ellos, sino en él. El cachorro más pequeño, a quien había comenzado a llamar a Luna debido al parche de la media luna blanca en su pecho, finalmente estaba comiendo sin dudarlo. El marrón,
Rusty lo siguió en todas partes, torpe y leal. El oscuro, audaz y alerta, casi demasiado inteligente, se había convertido en Axel. Axel observó a Daniel como un soldado observa a un oficial al mando, con paciencia, conciencia y expectativas tranquilas. Ese cachorro no era solo inteligente, era especial. Esa mañana, Daniel se sentó en el porche bebiendo café negro mientras los tres cachorros exploraban el patio. Había comenzado a construir un poco de recinto usando madera sobrante del cobertizo, algo para mantenerlos a salvo de los coyotes por la noche. Se sorprendió tarareando mientras trabajaba, algo que no había hecho desde antes de la guerra. Luego, un automóvil disminuyó la velocidad en el camino de tierra. Daniel se tensó al instante, los instintos se pusieron en marcha. El viejo sedán negro se detuvo justo al frente del camino de entrada. El motor se introdujo por un momento antes de que la ventana tintada rodara. Un hombre se inclinó. A mediados de los 60, ojos afilados, el sombrero bajado. ¿Iris Reyes? El hombre llamó. Daniel se puso de pie, taza de café todavía en la mano. ¿Quién está preguntando? El hombre no sonrió. Nam Greaves de... ¿Tienes algunos perros aquí? Daniel no respondió. Greaves inclinó su cabeza. 3 cachorros. Pastores alemanes. Criados para el servicio canino. Valiosa basura. ¿Por qué los tendría? Daniel dijo lentamente. Griggs no parpadeó. Debido a que se suponía que debía recogerlos hace 4 días de un criador llamado con Norslat. Pero cuando llegué a su casa, dijo que alguien más los tomó. Un amigo dijo que habían ido a un mejor hogar. La mandíbula de Daniel se apretó. Con Norslat. Ese era el nombre del correo que había visto 1 o 2 veces cuando su padre había recibido paquetes. Su viejo hombre había tratado con criadores antes, aunque Daniel nunca prestó mucha atención. Greaves miró hacia el patio. ¿Ese es tu perro? Axel se había subido a la vista, parado en el borde del porche, la cola quieta, las orejas se animaron. Bonita forma, murmuró Griggs. Ese tiene impulso. Son solo cachorros, respondió Daniel, dando un paso adelante. Rescatado de una zanja. Los ojos de Griggs se entrecerraron. No eres un civil, ¿verdad? Daniel se quedó callado. No estoy buscando una pelea, agregó Griggs, pero esos perros no fueron abandonados. Estaban ocultos. Ese viejo sabía exactamente lo que estaba haciendo. La voz de Daniel era tranquila pero firme. Si ese anciano ató a esos cachorros a un árbol y los dejó morir, entonces no está en condiciones de tener un pez dorado, y mucho menos una camada de canina. Griggs levantó una ceja. ¿Crees que eso los hace tuyos? Daniel salió del porche. No. Los hace nobody's hasta que alguien que le importa aparece, lo cual yo hice. Hubo un largo silencio. Luego Griggs sonrió. Apenas. Tuvieron suerte. Antes de que Daniel pudiera responder, el hombre rodó por su ventana y se fue, pateando polvo detrás de él. Daniel se quedó allí, con fuerza del corazón, no por el miedo, sino por otra cosa, una realización. Estos cachorros fueron más que abandonados. Valían algo y ahora alguien sabía dónde estaban. Esa noche, Daniel se sentó junto a la ventana, la escopeta apoyada junto a la puerta. Los cachorros estaban dormidos en su jaula, pacífica, inconsciente. Pero Daniel no durmió. Su mente se aceleró con preguntas. ¿Por qué alguien querría ocultarlas? ¿Por qué dejarlos morir? ¿Y por qué Axel, el cachorro con la intensa mirada y el enfoque militar, lo miró como lo entendía más de lo que debería un perro? A la mañana siguiente, Daniel encontró un archivo en uno de los cajones cerrados de su padre. Dentro había documentos, contratos, certificaciones de reproducción. Un nombre apareció una y otra vez. Programa de entrenamiento táctico K9 Elite, División de San Antonio. Y bajo una imagen de un pastor alemán que se veía exactamente como Axel estaban las palabras: Sire, Maximus, fallecido en servicio. Kia Daniel Lomerow. De repente, tenía sentido. Estos no eran solo perros, eran legados. Al final de la semana, los cachorros habían encontrado su ritmo, y también Daniel. Sabían el sonido de sus botas en las tablas del piso. Sabían cuando era hora de comida, tiempo para descansar y tiempo para jugar. Pero más que eso, se estaba formando algo más profundo. Una conexión basada en más que rutina. Era confianza. Rusty, el cachorro marrón, era juguetón y torpe, siempre primero en tropezar con sus propios pies. Luna, dulce y tímida, seguiría a Daniel como una sombra,
descansando su cabeza sobre su regazo cada vez que se sentaba lo suficiente. Pero Axel era diferente. Axel no solo siguió los comandos, los estudió. Daniel no tenía la intención de comenzar a entrenarlos, no realmente, pero los viejos hábitos son difíciles de matar. Lanzaría una pelota de tenis, y Axel la recuperaría con un enfoque perfecto. Hizo un silbido agudo, y Axel se detendría, giraría y se sentaría como si lo hubiera hecho 100 veces antes. No era un comportamiento normal del cachorro, no en absoluto. Esa mañana, Daniel decidió probar una teoría. En el patio trasero, bajo el amplio tramo del cielo azul, estableció un curso simulado con barriles vacíos, botes de basura y cajas viejas. Nada elegante, solo algo para ver cómo responderían los cachorros. Rusty se distrajo con una mariposa antes del segundo turno. Luna se congeló a mitad de camino, insegura y nerviosa. Pero Axel encerrado en los ojos de Daniel. «Quédate», dijo Daniel. Axel Saturday. «Ven». Axel se movió hacia abajo y el cachorro golpeó el suelo plano en menos de un segundo. Daniel miró el corazón ruido. Se arrodilló a su lado, colocando una mano en la espalda del cachorro. «¿Has hecho esto antes, no?», murmuró. «O tal vez solo está en tu sangre». Axel no se movió, no parpadeó. Esperó, listo, presente. Daniel sintió algo que no tenía en años. Propósito. Adentro. Más tarde ese día, abrió el archivo nuevamente. Tracó el nombre del padre, Maximus, un perro de guerra de alto rendimiento que había salvado a 3 soldados durante una emboscada en Siria antes de ser asesinado en el cumplimiento del deber. Y ahora, su hijo estaba durmiendo bajo el techo de Daniel. De repente, todo tenía sentido. La inteligencia, la disciplina, el fuego en los ojos de Axel. Estos cachorros habían sido criados para el servicio y alguien había tratado de borrarlos. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Se aceleró el pasillo, la mente acelerando. ¿Por qué con Norslat, el criador, los dejó ir? ¿Por qué atarlos en lugar de llamar al programa? ¿Estaba escondiendo algo? Los pensamientos fueron interrumpidos por un sonido afuera, un ruido sordo, luego otro. Daniel se congeló. Se movió hacia la ventana y vio en movimiento cerca del cobertizo, una sombra, una figura. Alguien estaba en la propiedad. No dudó. Agarró la escopeta, abrió la puerta y pisó el porche con silencio entrenado. La luz de la luna encendió la entrada de grava. Allí, cerca del cobertizo de herramientas, un hombre agachado, linterna en la mano, mirando a su alrededor. «Why?» Daniel Ladro. El hombre se congeló, luego se atornilló. Daniel no disparó, pero Axel hizo algo aún más impactante. El cachorro se había quedado sin delante, ladrando con un tono profundo dominante. Ningún cachorro debería haber tenido. Se movió rápido, más pero de lo que sus hermanos, más rápido de lo que Daniel esperaba, y se colocó entre Daniel y el camino de escape del intruso. El hombre tropezó con sorpresa, aterrizando con fuerza en la tierra, antes de tirar de regreso a su auto y despegarse por el camino. Daniel recogió a Axel, corazón latido. «Acabas de celebrar un perímetro», susurró, atónito. «No tenías miedo. Estabas protegiendo». Axel se lamió la barbilla una vez y luego descansó con calma en sus brazos. Ese fue el momento en que Daniel lo sabía. Esto no era solo una mascota. Este era un socio. A la mañana siguiente, tomó una decisión. No los estaba renunciando, no a un programa, no a un refugio, y definitivamente no a quien los quisiera muertos. Porque ya no eran solo cachorros. Eran su misión, y él no les iba a fallar. Daniel había visto miedo en la guerra, miedo real. Pero nada lo sacudió como la idea de que alguien estaba dispuesto a colarse en su propiedad en la noche de la noche para los cachorros. La audaz defensa de Axel la noche anterior solo había profundizado la resolución de Daniel. Estos cachorros no solo fueron abandonados o olvidados. Fueron buscados, rastreados y por todas las razones equivocadas. Al amanecer, Daniel condujo a la ciudad. Axel, en silencio en el asiento del pasajero, se sentó alto, alerta, como si perteneciera allí, como si supiera que este mundo no estaba completamente seguro y estaba listo para luchar por ello. Daniel se detuvo en el lote de grava detrás de la oficina del sheriff. El sheriff Bond lo había conocido. Desde que era un adolescente, el sheriff Bond no había cambiado mucho. Stacky, con cabello gris y una voz profunda. Bond se recostó en su silla cuando Daniel entró. «Bueno, si no es el sargento de personal Reyes», dijo Bond, entrecerrando los ojos al perro. «¿Que un nuevo recluta?» Daniel dio una media sonrisa. «Necesito un favor».
Bon escuchó atentamente mientras Daniel explicaba todo. El abandono, el archivo que encontró en el escritorio de su padre, la visita de Gris y la sombra fuera del cobertizo. Cuando Daniel terminó, Bon se inclinó hacia adelante. No te equivocas sobre el programa, dijo. Mump K9 Elite Tactical. Es privado, bien financiado y no les gusta la mala prensa. Han tenido algunos incidentes. ¿Qué tipo de incidentes? Preguntó Daniel. Langes fallidas, problemas de temperamento. Un caso. 3 cachorros se vendieron demasiado jóvenes. Uno se volvió agresivo y mordió a un niño. La mandíbula de Daniel se apretó. Entonces lo cubren. Bon asintió. Barre los cachorros debajo de la alfombra o el criador lo hace. En silencio. Sin titulares, sin demandas. Connor Slate. Daniel lo dijo bajo. Ese nombre ha estado en informes antes. Se reproduce para el programa. Empuja a los perros con fuerza. No le gustan las preguntas. Daniel miró a Axel, que descansaba con calma junto con su bota. No es peligroso, dijo Daniel con firmeza. Es disciplinado, inteligente, protector, y he visto soldados con menos lealtad que él. Bon estudió el cachorro. No Paris problemas. No lo es, dijo Daniel, pero alguien piensa que lo es. Bon suspiró. Puedo volver a ejecutar el nombre de Slat, hurgando, pero ten cuidado. Estas personas no tocan las puertas 2 veces. Cuando Daniel regresó a casa, no solo se sintió protector, se sintió cazado. Reforzó las ventanas, movió la caja de los cachorros dentro de su propia habitación y mantuvo la escopeta cargada y al alcance. Esa noche, mientras alimentaba a los cachorros y se sentaba en el piso a su lado, sacó la carpeta una vez más. Axel se acurrucó contra su pierna, la cola golpeando perezosamente. Daniel trazó la tabla de la línea de sangre con su dedo. Maximus, el padre, guía durante el combate en Siria, receptor de la medalla, de Lila, la presa, todavía está viva en algún lugar de una granja reproductora propiedad del programa. Luego lo vio, escrito en tinta en la parte inferior de la página, Batch 0099A, basura rechazada. 2 inestable, destruye para fin de semana. El aliento de Daniel atrapado. Rechazado. Destruido. Eso es lo que estaban tratando de hacer. Su mano se apretó en el papel. Nunca se suponía que lo hicieran. Susurró. Y ahora alguien quería terminar lo que comenzó el criador. Daniel se puso de pie y miró a los 3 cachorros. Luna estaba dormida sobre su espalda, soñando patas de patas. Rusty estaba masticando el borde de un cojín del sofá. Y Axel lo estaba mirando. Espera. No eres rechazado, dijo Daniel en voz baja. Tus luchadores. Caminó hacia el armario y sacó una bolsa de lona, verde armado, lienzo pesado. No lo había tocado desde que regresó a casa. Dentro estaba todo lo que había dejado atrás. Guantes de entrenamiento, equipo de utilidad, un silbato y un propósito. No solo iba a perrótalos, iba a entrenarlos, a hacerlos fuertes, a hacerlos ver. Porque si alguien quisiera borrarlos, primero tendrían que revisarlo. La mañana comenzó como cualquier otra. Los cachorros se estaban fortaleciendo. Rusty había aumentado de peso, la cola de Luna se movió con más confianza, y Axel, siempre vigilante, había comenzado a responder a la voz de Daniel como si hubiera nacido para ello. Daniel había construido una pequeña carrera de obstáculos en la tierra detrás de la casa. Túneles hechos de neumáticos, barras de salto de madera de chatarra, incluso una estación de aroma improvisada con guantes viejos y latas de atún. Lo que comenzó como una simple curiosidad se había convertido en rutina. Axel estaba sobresaliendo. Su postura, su tiempo, sus ojos se encerraron en todos los comandos de Daniel con la misma disciplina que Daniel había perforado a los soldados. No era solo un instinto, era algo más profundo, como si Axel lo hubiera elegido, no al revés. Buen chico, susurró Daniel después de una carrera perfecta. La cola de Axel dio un solo golpe orgulloso. Dentro de la casa, Daniel volvió a revisar la carpeta. Batch 0099A, rechazado debido a la inestabilidad. Pero no había habido inestabilidad, ni agresión, nada que justificara lo que esos cachorros habían soportado. Entonces, ¿por qué? Todavía estaba mirando el periódico cuando Luna comenzó a ladrar. Cortes de aguja, ladridos agudos. No es juguetón, no emocionado, elaboración. Daniel se disparó y se mudó a la ventana. Un SUV negro había llegado al camino de tierra que conducía hacia la casa. No es rápido, no lento, simplemente deliberado.
Agarró su escopeta y pisó el porche, Axel siguiendo cerca. Postura baja, alerta de orejas. El SUV se detuvo a 20 yardas de distancia. El motor se inmovilizó, luego se abrió la puerta. No error, Griggs. Un hombre más joven salió. Lean, traje afilado, gafas de sol. No sonrió, no llamó. Simplemente estaba parado junto al vehículo, con las manos en los bolsillos, los ojos escondidos detrás de las lentes oscuras. Daniel gritó, ¿puedo ayudarte? El hombre inclinó la cabeza. Señor Reyes, creo que tiene algo que no le pertenece. Daniel no se estremeció. Tienes la casa equivocada. No lo creo, respondió el hombre. Estás en posesión de 3 pastores alemanes clasificados, la propiedad del programa de entrenamiento táctico K9 Elite. Estoy aquí para recogerlos. ¿Propiedad? Daniel dijo fríamente. ¿Te refieres a los perros que alguien ató a un árbol y se fue a morir? Estaban programados para la extracción, dijo el hombre con calma. Fue una decisión tomada por nuestro director. No deberías haber interferido. Intentaste matarlos. Los nudillos de Daniel se blanquearon la escopeta. No son errores. Detrás de él, Axel se puso de pie, gruñendo bajo en su garganta. El hombre dio un pequeño asentimiento hacia el SUV. La puerta trasera se abrió y otra figura salió, sosteniendo una caja negra, del tipo utilizado para tranquilizantes, no balas. Pero el mensaje era el mismo. Estaban aquí para tomar con vida a los cachorros si es posible, por la fuerza si fuera necesario. Solo voy a decir esto una vez, dijo Daniel. Sal de mi tierra. El hombre adecuado dio un paso lento adelante. Eras un soldado, Reyes. Sabes cómo funciona esto. Los pedidos son órdenes. Crees que las estás protegiendo, pero solo estás retrasando lo inevitable. Daniel levantó la escopeta 1 pulgada. No estoy retrasando nada. Lo estoy deteniendo. El hombre dudó. Miró a Axel. Ya se está uniendo, murmuró. Increíble. Luego asintió su compañero. El hombre con el caso comenzó a moverse hacia la casa. Daniel no disparó. No todavía. En cambio, Axel se abalanzó como un destello de músculo ennegrecido. Cortó el espacio entre ellos en segundos, colocándose directamente en el camino del hombre y ladrando con tanta ferocidad que el hombre se congeló en su lugar. La corteza resonó en las colinas. Luna y Rusty se unieron, más pequeños, pero igual de determinados. Rodearon al intruso, gruñendo, formando un muro vivo entre el peligro y el hogar. El hombre sosteniendo la caja retrocedió lentamente. El líder miró a Daniel por última vez, luego regresó al SUV sin una palabra más. El vehículo revirtió, pateó el polvo y desapareció por la carretera. El corazón de Daniel latía con fuerza. Se arrodilló junto a Axel y colocó ambas manos en la cara del perro. Elegiste protegerlos, susurró, justo como yo. Esa noche, Daniel cerró todas las puertas, pero por primera vez no se sentía solo. Porque ya no se trataba solo de guardar cachorros. Se trataba de defender algo más grande. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel Reyes tenía algo por lo que luchar, y alguien dispuesto a luchar a su lado. No vinieron más autos. No más amenazas. Solo silencio. Pero Daniel sabía que no había terminado, así que reunió todo. Los archivos, la prueba, las fotos, y se lo entregó todo al Seribón. Comenzó la investigación. Semanas después, el programa táctico K9 Elite fue expuesto. Con Norslad fue arrestado. Finalmente se sirvió justicia. ¿Y los cachorros? Se quedaron. Rusty fue emparejado con un niño en el espectro del autismo. Luna fue adoptada por una viuda militar retirada que dijo que no había sonreído en años, hasta Luna. ¿Y Axel? Axel nunca dejó el lado de Daniel. Juntos, entrenaron. Juntos, Sananed. Ahora, visitaron escuelas, centros de veteranos y refugios locales, recordando a todos que incluso los rechazados merecen una segunda oportunidad. Cuando Daniel miró a Axel ahora, no vio a un perro, vio la redención.